El día de hoy vamos a estar analizando la película de Post-Tenebras Lux y relacionándolo con teorías filosóficas. Al inicio de la película podemos apreciar una escena relacionada con el libro de Wittgenstein, donde la niña pronuncia sustantivos como vaca, perro y mamá. Aquí se puede ver un lenguaje primitivo, que es el que se emplean los niños cuando empiezan a hablar. Wittgenstein, en su libro, decía que en la figura del lenguaje encontramos las raíces de las ideas, donde cada palabra tiene un significado, y este significado está coordinado con la palabra, que es el objeto por el que está la palabra. En la misma escena podemos apreciar la inocencia de una niña, animales y el caer del anochecer, trayendo con ella una tormenta que puede significar la llegada de un caos emocional hacia la familia. Wittgenstein, en su libro Investigaciones filosóficas, hace énfasis en que el significado de las palabras depende de su uso en un contexto específico, a lo que le llama juego del lenguaje. En la película Post-Tenebras Lux hay fragmentos que parecen estar desconectados entre sí o que usan mucho simbolismo, como la aparición del diablo o las interacciones entre los personajes. Entonces, estas escenas se puede decir que son como juegos de lenguaje, pero visuales, donde el espectador debe interpretar el significado basándose en el contexto emocional y visual que se va desarrollando a lo largo de la película. Se puede decir que, así como el lenguaje, Post-Tenebras Lux no tiene un significado muy específico o concreto, sino que depende de cómo la interprete cada espectador. Un ejemplo de esto es Wittgenstein en el parágrafo 43. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. En la película, el significado de los símbolos como el diablo o las escenas del entorno natural se construye en la interacción del espectador con lo que se muestra, sin una explicación muy explícita o específica. En la película, el significado de símbolos como el diablo o las escenas del entorno natural no está explícito, sino que se construye con la percepción del espectador. Wittgenstein rechaza la idea de que pueda haber un lenguaje puramente privado, porque el significado depende de las reglas compartidas. En Post-Tenebras Lux, Reigadas presenta una experiencia profundamente subjetiva, a menudo fragmentada y abierta a la imaginación o a la interpretación del espectador. Aunque nosotros como espectadores sentimos que estamos accediendo a momentos íntimos, privados e incómodos, como las peleas familiares o los momentos privados de los personajes. Estas escenas solo tienen sentido en un marco cultural y compartido que el espectador trae consigo. Ejemplo, Wittgenstein, parágrafo 68. Y ahora, ¿cómo se fijan las reglas de los lenguajes privados? En la película, los elementos simbólicos y emocionales como la tormenta o la escena inicial con la niña solo se compadecen dentro de la gramática compartida de la experiencia humana. En la película, los elementos simbólicos y emocionales, como la tormenta o la escena inicial de la niña, solo se pueden entender dentro de la gramática compartida de la experiencia humana. Wittgenstein señala que dentro de los aspectos de la vida y la experiencia no se puede ser expresados en palabras y que son fundamentales. Esto está relacionado con el título de nuestra película, Post-Tenebras Lux, que significa después de la tiniebla, la luz, que sugiere una búsqueda de sentido y trascendencia en medio de lo inexplicable. Reigadas utiliza la imagen y el sonido y las pausas para explorar aquello que las palabras no pueden expresar, como el dolor, la redención, la conexión con la naturaleza y los sentimientos. Wittgenstein dice, no podemos avanzar más allá de ciertas fronteras porque nuestros conceptos mismos nos fijan los límites. La película no nos da como tal un relato lineal y explicativo, funcionando así como los límites para nosotros captar la narrativa de lo convencional y los límites del lenguaje para nosotros captar. Wittgenstein critica la idea de que las palabras tengan una esencia fija o un significado intrínseco. De manera similar, Post-Tenebras Lux rechaza la narrativa esencialista o clara sobre los personajes, presentando así fragmentos sobre sus vidas que no necesariamente ofrecen una verdad única. Las escenas se yuxtaponen de manera que reflejan la complejidad y lo indeterminado de la experiencia humana.
Por ejemplo, el protagonista Juan no es reducido a una esencia fija. En una escena lo vemos como un padre cariñoso y jugando con sus hijos en un entorno idealizado, mientras que en otra se muestra como alguien con ataques de enojo y crueldad. Estas contradicciones no se explican ni se resuelven, sino que únicamente lo que hace es rechazar la idea de una esencia única que define su identidad verdadera. Ambos exploran lo que está más allá de las estructuras tradicionales y del significado, invitando al espectador lector a participar activamente en la construcción del sentido. Hemos terminado de analizar esta película y esta lectura. Y al final hemos concluido que no estuvo tan a la altura de nosotros. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para criticar? Porque ¡X! ¡Somos altos!